Seguro alguna vez, aunque sea de rebote, te cruzaste con ese test medio boludo de qué personaje de Sex and the City sos. Ese invento sobrevivió a todo. Revistas, blogs, Facebook, cuentas de Instagram, de TikTok, y durante años había una respuesta que nadie quería recibir. Miranda. Ser Carrie no era tan malo porque aunque fuese medio boluda desarrolla tremendos looks. Ser Charlotte era vivir dentro de una fantasía pero con muchísima guita y un pelo divino. Ser Samantha era lo que queríamos todos, excepto obvio por las que querían ser Charlotte. Pero ser Miranda era que te dijeran que sos la amargada del grupo, la cínica, la que probablemente termine sola con un gato y una colección de tuppers perfectamente ordenado. Hoy volvés a mirar la serie y Miranda parece la única persona con un mínimo de criterio en un grupo donde el sentido común es opcional. Mientras Carrie convertía cada silencio de Viga en una tesis de final de grado, Miranda parecía con esa cara de amiga, déjate de romper las bolas. Y sí, duele, pero alguien tenía que decirlo. Porque Miranda no es un personaje creado para caerte bien, por lo menos al principio. Dentro del grupo llenaba ese lugar molesto pero muy necesario que es el de cortar el mambo. Cuando una de las pibas pensaba hacer cualquier estupidez, ahí estaba la colorada lista para hacer un análisis foda a tu situación. Pero el personaje de Miranda no se queda ahí. Qué fácil es pensar que ella es la vara moral de absolutamente todo, que nunca se equivoca y que todo le sale bien. Nada más lejos de la realidad. De hecho, mi teoría personal es que el miedo es el principal enemigo de Miranda. Eso junto con las películas y el reboot de And Just Like That. Hoy vamos a desenvolver este personaje, amado, odiado, que nos refleja bastante más de lo que queremos aceptar y que su propia historia no le hizo justicia. Con ustedes, Miranda Hobbs. Antes de entrar de lleno en el mundo de esta mujer, vamos a aclarar que ya tenemos varios videos de la serie a nivel general y también de los personajes de Charlotte y Samantha, que les dejo la tarjetita acá arriba. El grupo de las pibas se puede dividir en dos, las que su existencia está directamente relacionada a su estado sentimental y las que se relacionan más al poder. Y ya corrijo antes de que me lo digan, todas están de alguna forma vinculadas a ambos conceptos, porque la serie va literalmente de eso. A lo que me refiero es que con dos de ellas la percepción de la realidad pasa primero por el corazón y después por el cerebro. No es el caso de Miranda como ya lo sabemos. Miranda no se presenta como la que espera ser elegida, se presenta como una mujer que ya eligió muchas cosas. Su carrera, su independencia, su forma de vivir. Es abogada, gana su plata, vive sola y no está para nada interesada en reducirse por la comodidad de nadie. Y eso, a fines de los 90, todavía venía con castigo. La mujer profesional era como un personaje ambiguo, la típica división narrativa de ser inteligente o bonita, que de hecho la propia Miranda lo dice. Women either fall into one of two categories, beautiful and boring or homely and interesting. Is that what you're saying, Skippy? Si laburaba mucho, algo le falta. Si no tenía marido, seguro había algo mal con ella. Si era directa, era agresiva. Si sabía lo que quería, era intimidante. La cultura pop podía aceptar mujeres exitosas, pero muchas veces les cobraba peaje. Tenían que estar solas, tristes, mal vestidas o esperando que el amor las volviera más humanas. Miranda arranca cerca de ese molde, pero la interpretación de Cynthia Nixon le mete algo más, le da una vuelta de tuerca, le agrega matices, la vuelve incómoda pero de una forma muy identificable. Miranda no es una máquina, es una persona que aprendió a defenderse antes de que alguien la deje clavada. Do you know what I say? Fuck them. Exclamation point. Es una mujer sumamente inteligente que usa sus armas como escudo. A ella le gusta creer que si analiza todo, controla todo. Si detecta la boludez a tiempo, no cae. Si hace gracia de sus inseguridades, los demás no pueden exponerla. Ella realmente cree que puede ir un paso adelante de todos, que todo es previsible. Por eso su sarcasmo es tan potente. El objetivo es tanto hacer reír como disimular la máquina de nervios que hay debajo. Y para mí, ese es el punto que hace que el personaje de Miranda envejezca bien. La serie la vendía como la amiga difícil, pero en realidad estaba mostrando algo re normal, comprar independencia para negar el miedo a la vulnerabilidad. Y su casa propia funciona como un fuerte a prueba de boludos. Es la prueba tangible de que ella rompe con los mandatos establecidos, o al menos ese mandato en particular, donde si sos mujer joven y puedes comprarte una casa, seguro te la pagan tus viejos, tu sugar daddy o tu OnlyFans. Esto obvio metiendo algo de actualidad, aunque si fuéramos 100% honestos, nadie puede comprar una casa hoy por hoy. Pero bueno, mientras Charlotte sueña con el príncipe y su castillo, Miranda cambia la cerradura de su propio búnker y reafirma su derecho a la individualidad. Men? Wait, let me rephrase that. Some men. Entonces, si miramos atrás en la vida de Miranda, ¿qué sabemos de ella? Sabemos que se crió en Filadelfia, que tiene varias hermanas y que a todas, según nos dice, las perdió a la maternidad. Que estudió Derecho en la Universidad de Harvard, donde se graduó como una de las mejores de su clase, obvio. Que es muy adicta al trabajo, siendo esta su prioridad número 1. De hecho, apenas inicia la serie nos dejan claro que ella está persiguiendo un objetivo muy concreto, ser la primera socia en su bufete de abogados. Que tuvo un gran amor antes de la serie, al cual consideró el amor de su vida y que la herida todavía se siente. Porque Miranda es muy de cantar postas a sus amigas, y permitime explicarme si no entendés esta expresión. Básicamente Miranda te tira verdades de la vida sin poder dar una réplica. Y cuando le tira a Carrie, que es una pelotuda por todavía estar llorándole a Viv, el hermoso karma de la serie nos muestra cómo Miranda tampoco es referencia de nada, y que hablar hacia afuera es muchísimo más fácil que realmente cumplir con tu palabra. Y eso pasa bastante con Miranda, es la más tajante de las cuatro, lo que hace que sea una persona muy difícil de decirle las cosas. Muy diferente a Charlotte, que también
te juzga, pero con palabras tiernas y galletitas. Es la que trae la pregunta a las 4, a veces en modo de duda y a veces ya con el enojo metido. Su pelo rojo me genera visualmente un poder de guerra y me recuerda que Miranda está en guerra con su versión femenina todo el tiempo. Rechaza lo que se pretende como femenino. Está muy cómoda con su energía masculina, agresiva y acaparadora. Pero esto a veces se vuelve un problema cuando tiene que conectar con su vulnerabilidad. I'm gonna find my inner goddess if it kills me. Ella trae la seriedad a la mesa, la voz de la razón, la conciencia social y política, la que avisa del peor escenario posible, solo por si no se te había ocurrido. Es la más directa y sin filtro de todas. En mi opinión es un equilibrio muy necesario en este grupo de amigas. Es muy graciosa y muy compinche con Samantha. Ellas dos, junto con Carrie, a veces, se cagan de la risa de las concepciones de la sociedad de la mujer. Entre ellas se apoyan en los momentos jodidos, las inseguridades que afloran cada vez que a una de ellas se le rompe el corazón, la soledad, la posibilidad de no encontrar a la pareja que desean, las dificultades de la vida adulta en una ciudad enorme. Miranda piensa tantas cosas que necesita su relación con Carrie para descargar, aunque a veces descarga demasiado innecesariamente. El ejemplo perfecto es la gran pelea que tienen cuando Carrie le dice que está viendo a Vic de vuelta. Ahí, aunque Miranda pierde totalmente los papeles, Carrie les canta a las 40. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que, aunque te dé bronca que una amiga vaya directamente al muro con la cabeza bien de frente, a veces no se puede hacer otra cosa que bancar. Son pocos e intensos los cruces que tiene con Carrie, pero son el soporte de la otra. Es como si fuesen un solo cuerpo donde Carrie es el corazón y Miranda el cerebro. Y en cualquier caso, Samantha sería sin dudas el clítoris y Charlotte, no sé, me lo dejan en comentarios. Bueno, y con Charlotte la relación es diferente. Miranda choca con Charlotte por algo básico, conservadurismo y progresismo. El core de sus valores es diferente. Charlotte adora y persigue todo lo que Miranda demoniza: el matrimonio, la maternidad, la clase social, el hombre proveedor, todo lo que ella rechaza. Samantha está más cerca de Miranda, pero se divierte bastante más. Samantha no tiene el gen de la duda y crítica constante como Miranda, y en mi opinión es lo que la complica para ser feliz. Pero Miranda ve lo que muchas veces las otras tres niegan. Mientras ellas juegan a fingir demencia, Miranda no puede dejar pasar las cosas que le rechinan. Una vez que formó su opinión sobre algo o alguien, es muy difícil que lo cambie. Por ejemplo, con Big. Sin dudas Miranda era Team Aiden. It could be nice. Romantic. No. Pero aunque formar una opinión sea muy fácil para Miranda, esto solo se da cuando es un caso ajeno. Miranda es muy complicada para elegir pretendientes. Ella misma lo dice. We're just choosy. Entonces, ¿cuál es la idea loca que tiene Miranda en el terreno amoroso? Bueno, lo primero y principal es que no se sienta amenazado por sus logros profesionales, que entienda que es una profesional demasiado dedicada y sobre todo que no invada su espacio. Ahora, con todo esto, y sabiendo que termina con Steve, nos preguntamos, ¿qué carajo pasó? Bueno, primero aparece Skipper, un amigo de Carrie que se presenta como un eterno enamorado, algo que ya de entrada choca con el escepticismo tremendo de Miranda, que está muy lejos de creer que el amor arregla algo. Pero es el ejemplo perfecto para hablar de algo que puede ser incómodo en Miranda, su necesidad de validación. Para esto no es necesario basarnos únicamente en el amor, lo vemos también en la amistad. Cuando no es elegida por ninguna de sus amigas para hacer este trío imaginario, si abordamos este tema, a la mina le causó tal inseguridad que respondió un anuncio de una pareja solo para tener la validación de que alguien, medianamente como la gente, quisiera estar con ella. Pero bueno, volvamos a Skipper, que es el personaje que eligen para presentarnos a Miranda en el amor, o sea, todo lo que no es tan lindo de ella. Con él vemos su postura hacia el hombre como sujeto social y cómo choca con su conciencia de las desigualdades entre el hombre y la mujer. Pero así como Miranda nos deja la boca cerrada en muchos casos, la serie también nos muestra cuando se va de mambo. Las ocasiones en que Miranda peca por ser pesimista, pretenciosa y que siempre ve lo malo primero son incontables. Muchas veces nos da gracia y otras nos da un poco de pena. Pero no vamos a quemar la ficha de Steve todavía, ya vamos a llegar a él porque ahí sí que hay para charlar. Miranda nos trae un montón de ejemplos más que definen su perfil en una relación amorosa. Repasemos algunos. Cuando le revisa las cosas a un chongo y descubre que tiene fetiches particulares, acá entra en modo juez y lo peor es que intenta ridiculizarlo. No se olviden que se metió en la intimidad de este tipo. El detective que era ridículamente hermoso y ella necesitó emborracharse para tolerar la idea de no ser suficiente para estar con él. El que necesitaba bañarse enseguida después de ponerla. Había sido criado en un colegio de monjas católicas y no sé, tenía sus traumas. La cuestión es que para Miranda es muy fácil entrar rápido en el papel de ¿qué carajo estás haciendo? Y no es muy empática con que el otro pueda tener una situación diferente a la de ella. Ella ve que es rarísimo y por lo tanto un error a corregir. Por lo que si no quieres arreglarlo, sos un sorete. Punto. Miranda es re de hacer un camino lógico concreto, directo, tomar su decisión y chau, a otra cosa. El sobreanálisis vendrá después. Lo importante es resolver rápido. Y si hay alguien con quien no puede resolver las cosas rápido, es con Steve. Steve llega a la vida de Miranda re de casualidad. Carrie dejó plantada a Miranda por comer la carne de Vic, literal y figuradamente. Entonces Miranda, clavada en el bar, decide pedir un trago y ahí entra el bartender divino de Steve. La vibra buena y dulce de Steve choca directamente con Miranda, que es una tipa de actitudes secas, cortantes y que encima venía caliente porque su amiga la había dejado plantada. Pero bueno, eso no impidió que terminaran en la cama.
Miranda trató este encuentro como trata cualquier cosa en su vida, como un trámite. Un inicio y un final, besito, nos vemos. El iluso de Steve, un romanticón, quiso pedirle el número, obvio que lo mandó a freír papas. Pero Steve no se cansa y lo intenta varias veces más, hasta que por fin Miranda acepta la pequeña y diminuta posibilidad de que Steve no sea un reverendo hijo de puta y tenga un interés real en ella. No vamos a entrar en el detalle de que haya sido una mini esperanza en Big lo que haya motivado esto. Pero la relación con Steve viene con conflicto desde el inicio, porque Steve no encaja en su plan mental. Ella es estructurada, llena de actividades para que su día sea lo más productivo posible, y Steve, que encima trabaja de noche, quiere pasarse toda la mañana durmiendo y cogiendo. Y eso a Miranda la pone un poco loca. Steve es relajado, disponible, dispuesto a mostrar su vulnerabilidad sin darle tanta vuelta. Y Miranda ve esa emocionalidad como su peor pesadilla. Pero no es boluda, se da cuenta que ella también tiene que ser más flexible y pelea la parte más neurótica de ella durante bastante tiempo. La convivencia es jodida para Miranda, su privacidad es su lugar de confort. Steve le refleja a Miranda que ella también tiene bastantes problemitas para resolver. Tiene que poder encontrar un equilibrio, no controlarlo todo y aceptar que ella también necesita y quiere ser amada. Y Steve puede ser tierno y desesperante en el mismo momento. Y Miranda tampoco se queda atrás. A veces se quieren y a veces se lastiman. Y es bastante lógico porque son dos personas intentando armar una vida con manuales totalmente diferentes. Miranda daba tan por sentado a Steve que literalmente prefería esperar a ver si alguien mejor aparecía. Y no sé ustedes qué opinan, pero hay una parte de mí que opina que Miranda en realidad no quería estar con Steve porque se negaba a aceptar que se había enamorado de alguien a quien todos sus estándares calificarían como inferior. No sé qué opinan. Pero hay algo muy bueno en cómo la serie la hace pelearse con su propio deseo. Miranda puede explicar las razones por las cuales Steve no le conviene, literalmente hace una lista. Pero él la ama y eso es suficiente para ella. La pregunta de que si es el cuerpo, la costumbre, el amor o la necesidad de validación lo que la hace volver con Steve, la dejo responderlas a ustedes en comentarios. La muerte de la madre de Miranda es un momento muy clave en el desarrollo del personaje. Ya sabemos que la serie no se caracteriza por profundizar en las relaciones familiares de las pibas, pero esto es diferente. Miranda puede discutir con hombres, amigas, sándwiches gigantes, con quien sea, porque enfrenta el mundo con ironía y cinismo. Pero el duelo destruye esas barreras y te deja expuesto a tu propio dolor, que no es algo que puedas resolver en unos minutos. Este episodio, aunque sea triste, para mí es hermoso. Miranda intenta estar ahí para su familia, arreglar el velorio, ponerse ese papel de supermujer que puede con todo. Pero eso se le viene abajo con la vendedora de la tienda de ropa interior. Algo tan simple como elegir su talle de sutién se vuelve el punto de quiebre para Miranda. El coste de aceptar que alguien más tiene razón, algo que vivía antes con su madre y que ya no vivirá más. Y es muy conmovedor este momento porque ahí en el medio del probador, sin ropa y abrazada a la mujer de la tienda, a Miranda se le caen los muros y se ve la vulnerabilidad de una hija que perdió a su madre. Otro punto importantísimo en este capítulo es el apoyo de sus amigas, quienes están con ella puedan con la situación o no. Así como Steve, que ya no era su pareja en ese momento, pero siempre demostró estar ahí para ella. El miedo a la soledad que carga Miranda toda la serie es algo que encuentra su liberación en cuanto ve la contención que la rodea. Y si hablamos de contención, ¿qué pasa cuando le toca aprender a hacer la contención de su propio hijo? La relación de Miranda con la maternidad empieza siendo muy directa, rechazo al mandato impuesto por la sociedad. La experiencia negativa de perder sus hermanas a sus hijos le generó ese miedo a perder su individualidad, ya sea por hijos o pareja. De hecho, en épocas de crisis con Steve, tiene que ponerle un límite con esto porque el tipo quería arreglar sus asuntos teniendo un hijo. Como si tener que cuidar a otro ser vivo totalmente dependiente fuese reavivar una pareja en lugar de ponerla totalmente a prueba. Pero bueno, el embarazo de Miranda aparece como de repente. Nos agarra totalmente desprevenidas porque hasta donde sabíamos, a Miranda le habían diagnosticado un ovario vago, que desconozco si es el diagnóstico correcto, pero vendría a ser que su ovario no produce tantos óvulos como debería. Pero bueno, en fin, tenemos esta situación, más Steve que venía de tener cáncer y perder un huevo, donde tenemos una secuencia horrible donde Miranda lo critica y lo juzga tanto que lo hace llorar. Es hermoso que todas estas situaciones salgan a flote mientras hablamos del embarazo de Miranda. Así que recuerden, no importa cuál sea la situación, Use a condom. That's all I'm saying. este embarazo también la pone en un contrapunto con Charlotte, que quiere ser madre, pero la vida se la está complicando bastante. Profundizamos sobre esto en el video de Charlotte que te dejo la tarjetita. Verlas a ambas en esta posición nos deja en la reflexión de que la vida no va por ahí repartiendo situaciones según mérito, ganas o preparación. No, a veces la vida te tira cualquier cosa y te dice arreglate. Y recordemos que Steve y Miranda no eran pareja. Miranda cogió con Steve como una forma de hacerlo sentir mejor por toda la cuestión de perder un huevo. Entonces tampoco es que fuese a tener una crianza en familia, sino más bien dividida. Creo que se entiende por qué a Miranda le costó tanto y dio tantas vueltas en torno al asunto. Porque una parte de ella decía que no era el momento indicado porque el trabajo, la vida, la meta, la mar en coche. Y la otra parte le decía, flaca, si con todas estas contras e improbabilidades que tenés, aún así esto sucedió, capaz es una oportunidad que no te puedes perder. Y la felicidad es una preocupación constante en la vida de Miranda. La vemos muchas veces cuestionándose cuándo se va a dejar de joder y ser feliz de una vez por todas, como si pudieses apretar un botón y alcanzar ese estado constante.
Pero bueno, en esa dicotomía estaba Miranda cuando decide tener a su hijo. Con una casa de su propiedad, un laburazo con un sueldazo, pero un montón de inseguridades y dudas respecto a la maternidad como rol, a su visión de la mujer, a un montón de cosas. Se siente culpable por no reaccionar como se supone que una mujer debería reaccionar ante la maternidad, y esto está buenísimo, porque muestran otra forma de relacionarse con la maternidad. No solo desde el lugar de la emoción pura, sino desde un lugar con dudas, con cierto escepticismo, pero con una extraña sensación de paz una vez tomada la decisión. Y narrativamente es una buena decisión, porque cuando nace Brady nos muestra que Miranda sigue siendo Miranda. Sí, cansada, irritable, teniendo que tratar de sostener su trabajo, porque además también tiene que enfrentarse a ser madre en sociedad, molestar a sus vecinos cuando su bebé llora y establecer redes de contención con otras madres que la ayuden. Pero esta Miranda madre es mucho más interesante que cualquier otra versión idealizada que tengamos. La serie la muestra haciendo lo que puede, que es justamente lo que hace todo el mundo. What are you, fucking crazy? Y el desarrollo de Miranda no termina en tener un crío ni en casarse con Steve. Termina, por lo menos en la serie original, cuando acepta una vida que no se parece a la que había diseñado. Cuando Miranda se muda a Brooklyn, deja el centro simbólico de su vida. Y vamos a obviar la pelotudez de Manhattan versus Brooklyn y bla bla bla. Lo dejamos como que sale de su territorio. Acepta que ya no puede decidir solo por ella. Renuncia a la individualidad para construir un hogar y una familia. Cerca de este concepto del hogar está el personaje de Magda, que al principio es una invasión para Miranda. Entra a la casa, toca sus cosas, juega a maternarla sin que nadie se lo pida. Miranda obviamente se irrita, pero con el tiempo empezamos a leer a Magda como una forma de cuidado. Medio metida, sí, pero cuidado. Y Miranda aprende que puede recibir ayuda sin sentirlo como un fracaso. Esto en relación a la maternidad y al hogar lo vemos mucho, sobre todo porque en una gran parte Steve y Miranda estuvieron separados y Magda fue clave. La cena con su suegra lleva esto todavía más allá. Mary está enferma y muy vulnerable. No hay nada atractivo ni aspiracional en cuidarla. Pero es familia y aún así Miranda conecta con ese lugar más empático y compasivo para cuidar de esa vulnerabilidad. Y es un gesto re lindo para ver el desarrollo del personaje, porque Miranda empezó la serie defendiendo su espacio como si cualquier persona ajena fuera una amenaza, y termina metida en una red de necesidades concretas, un hijo, una pareja, suegra, casas, amiga, trabajo, pero no por esto pierde su identidad, sino que cambia su forma. Y una aclaración sana, esto no quiere decir ni cerca que Steve sea perfecto, ni que Miranda haya encontrado la receta para la felicidad. La felicidad es un tópico muy complicado para Miranda, porque ni ella tiene idea de qué la hace feliz. Y Steve siempre jugó a cartas vistas, nunca ocultó sus intenciones, ni vendió algo que no es. Es un pelotudo, pero no digan que no avisó. Pero acá la verdadera injusticia fue lo que pasó con Robert. Vengan de a una las que quieran, me lo dejan en comentarios. Para mí, obviando el fetiche de la serie que miraba en su momento y todo, Miranda la estaba sacando del estadio con este tipo. Muy carismático, gracioso, atento, exitoso, literalmente marcaba todas sus casillas. Pero la historia con Steve pudo más. Eso y que Miranda viera que Steve estaba saliendo con una chica muy linda para él. No sé, déjame qué opinas en comentarios. Bueno, y después vino And Just Like That, y acá abrimos una discusión. Muchos esperábamos encontrarnos con una Miranda madura, filosa, obvio más cansada, pero reconocible. Y lo que apareció fue una mujer más perdida, impulsiva y a veces torpe, con una crisis que por momentos parecía escrita para justificar algo. No me voy a meter mucho en este tema porque no la terminé, vi la temporada 1 y fue suficiente. Ya la veré de corrido para hablar de ella porque muchos me la estuvieron pidiendo y es muy interesante abordar qué cambió y qué se mantuvo. Pero lo que quiero decir es que entiendo la idea de reflejar que la gente cambia, que las diferentes etapas nos moldean y que nos llevan a tomar decisiones que a lo mejor años antes serían inexplicables. Pero no veo una Miranda muy lúcida en este reboot, revival o como quieran decirle. Me quedé un poco decepcionada de que pareciera no haber aprendido mucho de lo que vivió, como si hubiesen cambiado todo el equipo de guionistas y no tuviesen la historia fresca para redirigir el personaje. Me dejan en comentarios qué opinan. Miranda Hobbs fue categorizada injustamente como la peor del grupo de amigas. Se la trató como la amarga, la seca, la menos linda, la que cortaba el mambo. Pero con el tiempo vemos que muchas de sus frases no eran cinismo. Era una mezcla de cansancio, autoprotección y muchísimas dudas. A veces soberbia, sí, pero muchas veces también verdad. Así como Charlotte tuvo que soltar la fantasía de la mujer correcta, Miranda tuvo que soltar la idea de que una puede ir sola con todo. Y a mí en lo personal, Miranda me deja la idea de intentar vivir sin escuchar tanto a los miedos, porque su historia se desarrolló de una forma que antes le daba miedo, casada, con un hijo, pero le encontró la belleza. Entonces capaz en lugar de paralizarnos por el miedo, lo mejor es que intentemos confiar en la vida y en lo que se siente bien hacer. Hoy si haces un test y te sale Miranda, no me lo tomaría mal. Capaz significa que tenés una alerta interna bastante afinada para detectar boludeces. Capaz significa que no te vendés tan fácil. Capaz ya entendiste que el amor no sirve de mucho si te obliga a hacerte la boluda. Yo antes miraba a Miranda como la amiga que venía a cortar la joda. Ahora la miro y pienso, menos mal que hay alguien responsable. Porque en una serie llena de gente buscando señales en hombres emocionalmente inaccesibles, Miranda fue la que se animó a decir que hay otros problemas a los que prestarles atención. Y casi siempre tenía razón. She's just not that into you.
Y si te gustó esta gilada, demostrámelo en los likes y los comentarios, Loki, que este choclo se redivierte dándole una segunda lectura a nuestras series y películas favoritas. Y lo quiero hacer para siempre. Suscríbete, hermana, no te hagas desear, que no sabes lo que ayuda al canal a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima, Lokis. Chao.